Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A ustedes que, consagrados por Cristo Jesús, han sido llamados a ser pueblo de Dios en unión con todos los que invocan en cualquier lugar el nombre de Jesucristo, que es Señor de ellos y de nosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Doy gracias a Dios continuamente por ustedes, pues les ha concedido su gracia mediante Cristo Jesús, en quien han sido enriquecidos abundantemente con toda palabra y con todo conocimiento. Y es tal la firmeza que ha conseguido el testimonio de Cristo entre ustedes, que no les falta ningún don mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Él también los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie tenga de qué acusarlos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, que los ha llamado a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo para que no haya divisiones entre ustedes, sino que conserven la armonía en el pensar y en el sentir. Les digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado de que hay discordias entre ustedes. Me refiero a eso que unos y otros andan diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. Pero, ¿es que está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en su nombre? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gayo, para que nadie pueda decir que han sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Esteban. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Porque Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a evangelizar, y esto sin sabios discursos, para que no pierda eficacia la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz, en efecto, es locura para los que se pierden. En cambio, para los que están en vías de salvación, para nosotros es poder de Dios, como está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la inteligencia de los inteligentes. A ver, ¿es que hay alguien que sea sabio, erudito o experto en las cosas de este mundo? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría del mundo? Sí, y puesto que la sabiduría del mundo no ha sido capaz de reconocer a Dios a través de la sabiduría divina, Dios ha querido salvar a los creyentes por la locura del mensaje que predicamos. Porque mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los que han sido llamados, sean judíos o griegos, se trata de un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios parece locura es más sabio que los hombres, y lo que en Dios parece debilidad es más fuerte que los hombres. Y si no, hermanos, tengan en cuenta quiénes han sido llamados, pues no hay entre ustedes muchos sabios según los criterios del mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. Ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Ha elegido lo vil, lo despreciable, lo que no es nada a los ojos del mundo, para aniquilar a quienes creen que son algo. De este modo, nadie puede presumir ante Dios. A Él deben ustedes su existencia cristiana, ya que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría que procede de Dios, justificación, santificación y redención. De esta manera, como está escrito: el que quiera presumir, que lo haga en el Señor.
Primera de Corintios, capítulo 2. En lo que a mí toca, hermanos, cuando vine a su ciudad para anunciarles el misterio de Dios, no lo hice a base de elocuencia o de sabiduría, pues nunca entre ustedes he presumido de conocer otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Me presenté ante ustedes débil, asustado y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no consistieron en sabios y persuasivos discursos. Fue más bien una demostración del poder del Espíritu, para que fundamenten su fe, no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, también nosotros tenemos una sabiduría para formados en la fe, aunque no es una sabiduría de este mundo, ni de los poderes que gobiernan este mundo, condenados a la destrucción. De lo que hablamos es de una sabiduría divina, misteriosa, escondida, una sabiduría que Dios destinó para nuestra gloria antes de los siglos, y que ninguno de los poderosos de este mundo ha conocido, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. A nosotros, en cambio, como dice la Escritura, lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni al hombre se le ocurrió pensar lo que Dios podía tener preparado para los que lo aman. Eso es lo que nos ha manifestado Dios por medio de su Espíritu. El Espíritu, en efecto, lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, a no ser el mismo Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. En cuanto a nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Y de esto hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, adaptando lo que es espiritual a quienes poseen el Espíritu de Dios. El hombre mundano no capta las cosas del Espíritu de Dios. Carecen de sentido para él y no puede entenderlas, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser discernidas. Por el contrario, quien posee el Espíritu lo discierne todo y no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoce el pensamiento del Señor para poder darle lecciones? Nosotros, sin embargo, poseemos el modo de pensar de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3. Por mi parte, hermanos, no pude hablarles como a quienes poseen el Espíritu, sino como a gente inmadura, como a cristianos en edad infantil. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían asimilarlo. Tampoco ahora pueden, ya que siguen siendo inmaduros. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es señal de inmadurez y de que actúan con criterios puramente humanos? Pues cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no están procediendo solo a lo humano? Porque, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Simples servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, cada uno según el don que el Señor le concedió. Yo planté y Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. Ahora bien, no cuentan ni el que planta ni el que riega. Dios, que hace crecer, es el que cuenta. El que planta y el que riega forman un todo. Cada uno, sin embargo, recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes campo que Dios cultiva, casa que Dios edifica. Conforme al don que Dios me ha concedido, yo, como sabio arquitecto, puse los cimientos, otro levanta el edificio, pero que cada cual mire cómo construye. Desde luego, nadie puede poner un cimiento distinto del que ya está puesto, y este cimiento es Jesucristo.
Sin embargo, se puede construir sobre él con oro, plata y piedras preciosas, o bien con madera, heno y paja. El día del Señor pondrá de manifiesto la obra de cada cual, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego pondrá a prueba la obra de cada uno. Si la obra que alguien realizó resiste, ese recibirá premio, pero si se derrumba bajo las llamas, sufrirá daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien escapa de un incendio. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes piensa que es sabio según los criterios de este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría del mundo es necedad a los ojos de Dios, pues dice la Escritura: Dios es quien atrapa a los sabios en su astucia. Y en otra parte: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Por tanto, que nadie se sienta orgulloso de quienes son solo hombres, porque todo es de ustedes: Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Que se nos tenga, por tanto, como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige a los administradores es que sean fieles. En cuanto a mí, bien poco me importa el ser juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. De nada me remuerde la conciencia, aunque no por esto me considero inocente, porque quien me juzga es el Señor. Así pues, no juzguen antes de tiempo. Dejen que venga el Señor. Él iluminará lo que se esconde en la oscuridad y pondrá de manifiesto las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que merezca. Hermanos, en atención a ustedes, me he puesto como ejemplo, junto con Apolo, para que aprendan en nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito, y para que nadie tome partido en favor de unos y en contra de otros. Pues, ¿quién te hace superior a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Así que ya están satisfechos, ya son ricos, ya han llegado a ser reyes sin contar con nosotros. Ojalá lo fueran de verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Pues al parecer, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha destinado al último lugar, como condenados a muerte. Nos ha convertido en espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Así que nosotros somos unos necios por Cristo, y ustedes sabios en Cristo. Nosotros débiles, ustedes fuertes. Ustedes alabados, nosotros despreciados. Hasta el presente no hemos padecido más que hambre, sed, desnudez y malos tratos. Andamos de un lado a otro y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y nosotros bendecimos. Nos persiguen y los soportamos. Nos calumnian y respondemos con bondad. Nos hemos convertido en la basura del mundo. Hemos llegado a ser el desecho de todos hasta ahora. No les escribo esto con la intención de avergonzarlos. Solo quiero amonestarlos como a hijos míos muy queridos. Porque aunque tuvieran 10,000 maestros en la vida cristiana, padres no tienen muchos. He sido yo quien los engendré a la vida cristiana por medio del Evangelio. Les pido, por tanto, que traten de imitarme. Por eso les he enviado a Timoteo, mi hijo querido y fiel en el Señor. Él
les recordará el modo de conducirse como cristianos, cosa que voy enseñando por todas partes y en todas las iglesias. Algunos se han envalentonado, pensando que no iré a visitarlos, pero sí iré, y pronto, si el Señor lo quiere. Veré entonces si los hechos de esos valientes son tantos como su palabrería, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en hechos. ¿Qué prefieren? ¿Que los visite con vara en la mano o con amor y espíritu de mansedumbre? Primera de Corintios, capítulo 5. Es de conocimiento público que entre ustedes hay un caso de lujuria de tal gravedad que ni siquiera entre los no cristianos suele darse, pues uno de ustedes vive con su madrastra como si fuera su mujer. Y ustedes andan tan orgullosos, cuando deberían lamentarse y excluir de entre ustedes al que ha cometido tal acción. Pues yo, por mi parte, aunque estoy corporalmente ausente, me siento presente en espíritu, y, como tal, he juzgado ya al que así se comporta, reunido en espíritu con ustedes, en nombre y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, he decidido entregar ese individuo a Satanás, para ver si destruida su condición pecadora, él se salva el día en que el Señor se manifieste. El asunto no es como para presumir. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Supriman la levadura vieja para que sean masa nueva, como panes pascuales que son, pues Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, ha sido ya inmolado. Así que celebremos fiesta, pero no con levadura vieja, la de la maldad y la perversidad, sino con los panes pascuales de la sinceridad y la verdad. Cuando les escribí en mi carta que no se mezclaran con los lujuriosos, no me refería a todos los lujuriosos de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones e idólatras, pues en tal caso tendrían que salir de este mundo. Lo que pretendí decirles es que no se relacionaran con nadie que, siendo hermano en la fe, fuera lujurioso, avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con un hombre así, ni sentarse a la mesa. ¿Acaso me corresponde juzgar a los que no pertenecen a la iglesia? ¿No les toca más bien juzgar a quienes sí forman parte de ella? A los de fuera, Dios los juzgará. Aparten, pues, al malvado de entre ustedes. Primera de Corintios, capítulo 6. Cuando alguno de ustedes tiene un conflicto con otro hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto a un tribunal no cristiano, en lugar de resolverlo entre creyentes? ¿Acaso no saben que son los creyentes quienes juzgarán al mundo? Y si el mundo será juzgado por ustedes, ¿no van a ser competentes para juzgar causas más pequeñas? ¿No saben que juzgaremos a los ángeles? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Y sin embargo, cuando recurren a los tribunales para las cosas de esta vida, eligen como jueces a quienes nada tienen que ver con la iglesia. Lo digo para su vergüenza. ¿Es que no hay entre ustedes algún experto capaz de servir de juez entre sus hermanos? Entablan pleitos hermano contra hermano y lo hacen ante jueces no cristianos. Es bastante triste que estén en pleiteo unos con otros. ¿No sería preferible sufrir la injusticia y soportar un perjuicio? Pero no, son ustedes los que cometen injusticia y causan perjuicio a los propios hermanos. ¿O es que no saben que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y esto es lo que eran algunos de ustedes, pero han sido purificados, consagrados
y justificados en nombre de Jesucristo, el Señor, y en el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me esté permitido, no me dejaré dominar por nada. Dicen también, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Sin embargo, Dios hará perecer ambas cosas. En cuanto al cuerpo, no es para la lujuria, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, por su parte, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y haré de los miembros de Cristo miembros de una prostituta? De ninguna manera. Saben de sobra que quien se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, pues, como dice la Escritura, serán los dos uno solo. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la lujuria. Cualquier otro pecado cometido por el hombre queda fuera del cuerpo, pero el lujurioso peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no se pertenecen a ustedes mismos, porque han sido comprados. ¿Y a qué precio? Den pues gloria a Dios con su cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 7. En cuanto a lo que me preguntaban por escrito, está bien que el hombre renuncie al matrimonio. Sin embargo, para evitar la lujuria, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. Que el marido cumpla su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su marido. La mujer no es ya dueña de su cuerpo, sino el marido, como tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno al otro de la vida conyugal, a no ser de común acuerdo y solo por cierto tiempo, para dedicarse a la oración, y vuelvan de nuevo a estar juntos, no sea que Satanás los arrastre al pecado al no poder contenerse. Les digo esto como concesión, no como mandato. Me agradaría que todos los hombres siguieran mi ejemplo, pero cada uno tiene de Dios su propio don, unos de una manera, otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno que permanezcan como yo. Pero si no pueden guardar continencia, que se casen. Es mejor casarse que consumirse de pasión. No soy yo, sino el Señor quien ordena a los casados que la mujer no se separe del marido. En caso de separación, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su marido, y que tampoco el marido se divorcie de su mujer. A los demás les digo yo, no el Señor, que si un cristiano está casado con una mujer no creyente y ella acepta vivir con él, no se divorcie de ella. Y si una mujer cristiana tiene un marido no creyente y él acepta vivir con ella, no se divorcie de él. Pues el marido no creyente queda consagrado a Dios por la mujer, y la mujer no creyente por el marido cristiano. De este modo, sus hijos pertenecerán a Dios, mientras que de otra forma no pertenecerían. Pero si el no creyente quiere separarse, que se separe. En tal caso, el esposo cristiano o la esposa cristiana quedan libres, pues el Señor los ha llamado a vivir en paz. Porque, ¿sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Fuera de esto, que cada uno siga viviendo según el don recibido del Señor y en la situación en que se encontraba cuando Dios lo llamó a la fe. Es la norma que doy a todas las iglesias. ¿Alguno fue llamado estando circuncidado? Que no pretenda ocultarlo. ¿Alguno fue llamado sin estarlo? Que no se circuncide.
Da lo mismo estar circuncidado o no estarlo. Lo que importa es la observancia de los preceptos de Dios. Permanezca cada cual en el estado en que estaba al ser llamado a la fe. Eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, e incluso, aunque pudieras hacerte libre, harías bien en aprovechar tu condición de esclavo. Porque la llamada del Señor convierte en libre al esclavo, y de modo semejante, al que era libre, lo convierte en esclavo de Cristo. Han sido comprados a buen precio, no se hagan esclavos de hombres. Que cada cual, hermanos, continúe ante Dios en el estado que tenía al ser llamado a la fe. Acerca de las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor. Doy, sin embargo, mi consejo como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Sigo creyendo, en efecto, que debido al momento excepcional que vivimos, es bueno que el hombre permanezca como está. ¿Estás casado? No busques separarte. ¿Eres soltero? No busques mujer. Aunque si te casas, no pecas, y tampoco peca la virgen si se casa. Quisiera, sin embargo, evitarles las dificultades que éstos sufrirán en la vida. Les digo, pues, hermanos, que el tiempo se termina. En lo que falta, los que tienen mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran, como si no poseyeran. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo pasa. Quiero que estén libres de preocupaciones. Y mientras el soltero está en situación de preocuparse de las cosas del Señor y de cómo agradar a Dios, el casado debe preocuparse de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y por tanto está dividido. Igualmente, la mujer sin marido y la muchacha virgen están en situación de preocuparse de las cosas del Señor, consagrándose a Él en cuerpo y alma. La que está casada, en cambio, se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Les digo esto no para tenderles una trampa, sino para su provecho, teniendo en cuenta lo que es noble y facilita la dedicación plena al Señor. Sin embargo, si alguno considera que no se porta bien con su hija virgen, pues ya ha pasado la flor de la edad y conviene casarla, haga lo que quiera, que se casen. Ningún pecado hay en eso. Pero el que está firmemente decidido en su corazón y sin ser forzado y con libertad para hacer su voluntad, ha resuelto en su interior no casar a su hija virgen, hará bien. Así pues, el que da a su hija virgen en matrimonio, hace bien, y el que no la da, hará todavía mejor. La esposa, mientras vive su marido, permanece ligada a él. Pero si el marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, siempre que se trate de un matrimonio cristiano. Con todo, será más feliz, según mi consejo, si permanece como está, que también yo considero estar asistido por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios, capítulo 8. Respecto de las carnes sacrificadas a los ídolos, todos tenemos el conocimiento apropiado, pero el conocimiento llena de soberbia. Solo el amor es realmente provechoso. Si alguno cree que conoce algo, es que aún no ha llegado a conocer como debe. Ahora bien, si alguno ama a Dios, es porque ha sido conocido amorosamente por Dios. En cuanto a comer carnes sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Existen, en verdad, quienes reciben el nombre de dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y ciertamente son muchos esos dioses y señores. Sin embargo, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesucristo, por quien han sido creadas todas las cosas,
y por quien también nosotros existimos. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos, por estar acostumbrados hasta ahora a la idolatría, comen carne sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que está poco formada, se siente culpable. No será, por supuesto, un alimento lo que nos haga gratos a Dios, y no seremos mejores por no comer, ni peores por comer. Procuren, sin embargo, que esa libertad de ustedes no sea ocasión de caída para los poco formados. Pues si alguien te ve a ti, que tienes el debido conocimiento, tomando parte en el banquete de un templo dedicado a los ídolos, ¿no se verá inducida su conciencia, por estar poco formada, a comer carnes sacrificadas a los ídolos? Y así, porque tú te las das de sabio, puede perderse el de conciencia poco formada, ese hermano por quien Cristo murió. Por eso, pecando contra los hermanos e hiriendo a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por tanto, si por tomar un determinado alimento pongo a mi hermano en ocasión de pecar, jamás tomaré ese alimento, para no ponerlo en peligro de pecar. Primera de Corintios, capítulo 9. ¿No soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿Es que no he visto yo a Jesús, nuestro Señor? ¿No son ustedes obra mía en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues su condición de cristianos es la garantía de mi apostolado. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a ser asistidos por una mujer cristiana, como hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro? ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que debemos hacer otros trabajos? ¿Cuándo se ha visto que un soldado corra con los gastos de la guerra? ¿Quién planta una parra y no come de su fruto? ¿Quién cuida de un rebaño y no se alimenta de su leche? ¿Les parece que me baso en criterios humanos y que la ley no dice eso? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dice Dios porque le preocupen los bueyes, o más bien refiriéndose a nosotros? Sin duda que está escrito para nosotros, porque tanto el que ara como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de participar en los frutos. Si en ustedes hemos sembrado bienes espirituales, ¿será mucho que recojamos bienes materiales? Si otros tienen derecho a participar de los bienes de ustedes, con mayor razón nosotros. Y sin embargo, no hemos usado de este derecho. Al contrario, lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que ejercen funciones sagradas viven de ese ministerio, y que los que sirven al altar participan de lo que se ofrece en el altar? De la misma manera, el Señor ha ordenado que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo no he hecho uso de esos derechos, ni les escribo estas líneas para reclamarlos. Prefiero morir antes que... No, nadie va a privarme de este motivo de gloria. Porque anunciar el Evangelio no es para mí un motivo de gloria, es una obligación que tengo, y pobre de mí si no anunciara el Evangelio. Merecería recompensa si hiciera esto por propia iniciativa, pero si cumplo con una misión que otro me ha confiado, ¿dónde está mi recompensa? Está en que, anunciando el Evangelio, lo hago gratuitamente, no haciendo valer mis derechos por la evangelización. Siendo como soy plenamente libre, me he hecho esclavo de todos, para ganar a todos los que pueda. Me he hecho judío con los judíos, para ganar a los judíos, con los que viven bajo la ley de Moisés. Yo, que no estoy bajo esa ley, vivo como si lo estuviera, a ver si así los gano. Con los que están sin ley, yo, que no vivo al margen de la ley de Dios, pues mi ley es Cristo,
Vivo como si estuviera sin ley, a ver si también a estos los gano. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. He tratado de adaptarme lo más posible a todos, para salvar como sea a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, del cual espero participar. ¿No saben que en las carreras del estadio todos corren, pero solamente uno consigue el premio? Corran de tal manera que lo logren. Los atletas se abstienen de todo con el fin de obtener una corona corruptible, mientras que nosotros aspiramos a una incorruptible. Yo, pues, corro, pero no sin rumbo. Lucho, no como quien da golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de enseñar a los demás, quede yo descalificado. Primera de Corintios, capítulo 10. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube, todos atravesaron el mar, y al caminar bajo la nube y al atravesar el mar, todos fueron bautizados como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Bebían, en efecto, de la roca espiritual que los acompañaba, roca que representaba a Cristo. Sin embargo, la mayor parte de ellos no agradó a Dios y por eso fueron aniquilados en el desierto. Todas estas cosas sucedieron para que nos sirvieran de ejemplo y para que no ambicionemos lo malo, como lo ambicionaron ellos, ni nos hagamos idólatras, como algunos de ellos, según dice la Escritura. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó luego a divertirse. Para que no nos entreguemos a la lujuria, como se entregaron algunos de ellos, y en un solo día perecieron 23,000. Para que no provoquemos al Señor, como hicieron algunos de ellos, y murieron mordidos por serpientes. Para que no se quejen, como algunos de ellos se quejaron, y perecieron a manos del exterminador. Estas cosas les sucedieron a manera de ejemplo, y se han escrito para que sirvieran de lección a los que hemos llegado al final de los tiempos. Así pues, quien se sienta seguro, tenga cuidado de no caer. Ninguna prueba han tenido que sobrepase lo soportable, y pueden confiar en que Dios no permitirá que sean puestos a prueba por encima de sus fuerzas. Al contrario, con la prueba recibirán fuerzas suficientes para superarla. Por lo cual, hermanos míos queridos, eviten la idolatría. Les hablo como a personas prudentes, capaces de valorar lo que les digo. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso participación de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso participación del cuerpo de Cristo? Pues si el pan es uno solo, y todos compartimos ese único pan, todos formamos un solo cuerpo. Ahí tienen el ejemplo del pueblo israelita. Los que comen las víctimas sacrificadas, ¿no quedan vinculados al altar? Con esto no pretendo decirles que la carne sacrificada a los ídolos tenga algún valor especial o que los ídolos sean algo. Lo que quiero decirles es que los paganos sacrifican esas víctimas a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes queden vinculados con los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar la ira del Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo esté permitido, no todo aprovecha a los demás. Que nadie busque su propio interés, sino el del prójimo. Coman de todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si los invita un no cristiano y aceptan la invitación, coman todo lo que les ofrezca sin ningún problema de conciencia. Pero si alguien les advierte, esto es carne sacrificada a los ídolos, no lo coman en atención a quien les advirtió y por motivos de conciencia.
y no hablo de la propia conciencia, sino de la del otro. ¿Y por qué, preguntarás, va a quedar coartada mi libertad por la conciencia del otro? Si participo en el banquete dando gracias a Dios, ¿por qué voy a ser criticado por aquello mismo por lo que doy gracias? En cualquier caso, ya coman, ya beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Y no sean ocasión de pecado, ni para judíos, ni para paganos, ni para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro complacer a todos en todo, no buscando mi conveniencia, sino la de los demás, para que se salven. Primera de Corintios, capítulo 11. Traten de imitarme, como yo imito a Cristo. Los felicito, porque se acuerdan siempre de mí y conservan las tradiciones tal cual se las he transmitido. Quiero, sin embargo, que sepan que la cabeza de todo varón es Cristo, como la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo varón que ora o habla de parte de Dios con la cabeza cubierta, deshonra a Cristo, que es su cabeza. Y toda mujer que ora o habla de parte de Dios con la cabeza descubierta, deshonra al marido, que es su cabeza, exactamente lo mismo que si se hubiera rapado la cabeza. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Pero si se considera vergonzoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra la cabeza. El varón no debe cubrirse la cabeza, porque es imagen y reflejo de la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso, y por respeto a los ángeles, debe llevar la mujer sobre su cabeza una señal de dependencia. Por lo demás, entre cristianos, ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer. Porque si la mujer fue formada del varón, el varón a su vez existe mediante la mujer, y todo procede de Dios. Juzgan ustedes mismos, ¿les parece bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que es una deshonra para el varón llevar el pelo largo, mientras que para la mujer es una honra llevarlo así? La cabellera, en efecto, le ha sido dada a la mujer como velo. Si a pesar de todo alguno tiene ganas de discutir, nosotros no tenemos tal costumbre, y tampoco las iglesias cristianas. Siguiendo entonces con las advertencias, no puedo alabar el que sus reuniones les perjudiquen en lugar de aprovecharles. En primer lugar, me he enterado de que, cuando se reúnen en asamblea, hay diversos grupos entre ustedes. Y en parte lo creo, pues hasta es conveniente que haya diversos grupos entre ustedes para que salgan a la luz los auténticos cristianos. El caso es que cuando se reúnen en asamblea, no es para comer la cena del Señor, porque cada cual empieza comiendo su propia cena, y así resulta que, mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. Pero, ¿es que no pueden comer y beber en sus propias casas? En tan poca estima tienen a la iglesia de Dios, que no les importa avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué voy a decirles? ¿Esperan que los felicite? Pues no es para felicitarlos. Por lo que a mí toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber, que Jesús, el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, háganlo en memoria mía. Así pues, siempre que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Por eso, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor.
Examínese, pues, cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber el cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y débiles, y son bastantes los que mueren por esta razón. Si nos hiciéramos la debida autocrítica, no seríamos condenados. De cualquier manera, el Señor nos corrige al castigarnos, para que no seamos condenados junto con el mundo. Por tanto, hermanos míos, cuando se reúnen para comer la cena del Señor, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, a fin de que sus reuniones no sean censurables. Las demás cosas las solucionaré cuando vaya. Primera de Corintios, capítulo 12. En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigan en la ignorancia. Como saben, cuando no eran cristianos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso quiero que sepan que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, como tampoco nadie puede decir, Jesús es Señor, si no está movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Porque a uno, Dios, a través del Espíritu, le concede hablar con sabiduría, mientras que a otro, gracias al mismo Espíritu, le da un profundo conocimiento. Por el mismo Espíritu, Dios concede a uno el don de la fe, a otro el carisma de curar enfermedades, a otro el poder de realizar milagros, a otro el hablar de parte de Dios, a otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el hablar un lenguaje misterioso, y a otro, en fin, el don de interpretar ese lenguaje. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Del mismo modo que el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo Espíritu en el bautismo, a fin de formar un solo cuerpo, y también todos participamos del mismo Espíritu. Por lo demás, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Y si el oído dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Con razón Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo como le pareció conveniente. Pues si todo se redujera a un miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por eso, aunque hay muchos miembros, el cuerpo es uno, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son los más necesarios. Y a los que consideramos menos nobles, los rodeamos de especial cuidado. También tratamos con mayor decoro a los que consideramos más indecorosos, mientras otros miembros que son presentables no lo necesitan. Dios mismo distribuyó el cuerpo, dando mayor honor a lo que era menos noble, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. Ahora bien, ustedes forman el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de ese cuerpo.
Y Dios ha asignado a cada uno un lugar en la iglesia. Primero están los apóstoles, después los que hablan de parte de Dios, a continuación los encargados de enseñar. Luego viene el poder de hacer milagros, el don de curar enfermedades, de asistir a los necesitados, de dirigir la comunidad, de hablar un lenguaje misterioso. ¿Son todos apóstoles? ¿Hablan todos de parte de Dios? ¿Enseñan todos? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros o el don de curar enfermedades? ¿Hablan todos un lenguaje misterioso o pueden todos interpretar ese lenguaje? En todo caso, anhelen los carismas más valiosos, y todavía les voy a mostrar un camino más excelente. Primera de Corintios, capítulo 13. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como campana que suena o platillo que retumba. Y aunque tuviera el don de hablar de parte de Dios, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque mi fe fuera tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasará. Terminará el don de hablar de parte de Dios, cesará el don de expresarse en un lenguaje misterioso, y desaparecerá también el don del conocimiento profundo. Porque ahora conocemos de modo imperfecto, lo mismo que es imperfecta nuestra capacidad de hablar de parte de Dios. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, he dejado las cosas de niño. Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente, pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero un día conoceré como Dios mismo me conoce. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, el amor, pero la más excelente de todas es el amor. Primera de Corintios, capítulo 14. Busquen pues el amor. En cuanto a los demás dones, anhelen sobre todo el de hablar de parte de Dios. Porque aquel que posee el don de expresarse en un lenguaje misterioso, no habla a los hombres, sino a Dios, pues movido por el Espíritu, dice cosas misteriosas que nadie entiende. Sin embargo, el que habla de parte de Dios, habla a los hombres, los beneficia espiritualmente, los anima y los consuela. El que se expresa en un lenguaje misterioso, se beneficia a sí mismo. En cambio, el que habla de parte de Dios, contribuye al bien de la iglesia. Desearía que todos ustedes tuvieran el don de expresarse en ese lenguaje misterioso, pero prefiero que tengan el de hablar de parte de Dios, pues es más útil el que comunica mensajes de parte de Dios que quien habla un lenguaje misterioso, a no ser que también interprete ese lenguaje para el bien de la iglesia. Supongan, por ejemplo, hermanos, que yo fuera a verlos y les hablara en ese lenguaje misterioso. ¿De qué les aprovecharía si mi palabra no les proporcionara alguna revelación, algún conocimiento, algún mensaje de parte de Dios o alguna enseñanza? Sucede lo mismo con los instrumentos musicales, la flauta o la cítara, por ejemplo. Si no dan los sonidos con claridad, ¿cómo se conocerá la melodía que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta da un toque poco claro, ¿quién se preparará para el combate? Así también ustedes, si hablan un lenguaje misterioso
y no pronuncian palabras que se entiendan, ¿cómo se comprenderá lo que dicen? Estarían hablando a las paredes. Con tanta diversidad de idiomas como hay en el mundo, sin embargo, todos tienen sentido. Pero si yo desconozco el significado de las palabras, seré un extraño para el que me habla, y él lo será para mí. Así pues, ya que tanto anhelan los dones espirituales, procuren que el abundar en ellos sea para el bien de la iglesia. Por tanto, el que tenga el don de hablar un lenguaje misterioso, pida a Dios el don de interpretarlo. Porque si oro en ese lenguaje misterioso, mi espíritu está en oración, pero mi mente se queda sin fruto. ¿Qué haré, pues? Oraré movido por el Espíritu, pero tratando de entender lo que digo. Cantaré movido por el Espíritu, pero tratando de entender lo que canto. Y es que si tú alabas a Dios movido solo por el Espíritu, ¿cómo responderá amén a tu acción de gracias el que está iniciándose en la fe si no entiende lo que dices? Tu acción de gracias habrá sido, sin duda, estupenda, pero el otro no se habrá beneficiado. Yo doy gracias a Dios porque hablo ese lenguaje misterioso más y mejor que todos ustedes, pero en la asamblea prefiero hablar 5 palabras comprensibles para instruir a los demás a 10,000 en un lenguaje que no se entiende. Hermanos, no actúen como niños en su manera de juzgar. Tengan la inocencia del niño en lo que se refiere al mal, pero sean adultos en sus criterios. Está escrito en la ley: hablaré a este pueblo en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Por eso, el don de expresarse en un lenguaje misterioso tiene carácter de signo, no para los creyentes, sino para los que no creen. En cambio, el don de hablar de parte de Dios no es para los que no creen, sino para los creyentes. Por tanto, si reunida toda la asamblea, entra uno que está iniciándose en la fe, o uno que no cree, y todos están hablando en ese lenguaje misterioso, ¿no dirá que están locos? Pero si todos están hablando de parte de Dios, y entra ese que está iniciándose en la fe, o ese que no cree, entre todos le harán recapacitar y reconocer sus pecados, quedando al descubierto los secretos de su corazón. Caerá entonces de rodillas, adorará a Dios y proclamará que Dios está verdaderamente entre ustedes. ¿Cómo pues, hermanos, se debe proceder? Si cuando se reúnen, uno canta, otro enseña, otro comunica una revelación, otro habla un lenguaje misterioso, otro, en fin, interpreta ese lenguaje, que todo sea para el bien de la iglesia. Si se habla en un lenguaje misterioso, que no hablen más de 2, o a lo sumo 3 y por turno, y que uno lo interprete. Si no hay intérprete, que se guarde silencio en la asamblea y que cada uno hable consigo mismo y con Dios. En cuanto a los que hablan de parte de Dios, que hablen 2 o 3 y que los demás den su parecer. Pero si uno de los que están sentados recibe una revelación, calle el que estaba hablando. Pues todos, uno por uno, pueden comunicar mensajes de parte de Dios, a fin de que todos aprendan y todos sean exhortados. Por lo demás, el don de comunicar esos mensajes de parte de Dios debe estar controlado por otros que posean ese mismo don. Porque Dios no es Dios de discordia, sino de paz. Como en las demás comunidades cristianas, que las mujeres guarden silencio en las asambleas. No les está, pues, permitido hablar, sino que deben mostrarse respetuosas como manda la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, pues no está bien que la mujer hable en la asamblea. ¿Creen acaso que la palabra de Dios procede de ustedes o que solo a ustedes ha llegado? Si alguno presume de comunicar mensajes de parte de Dios o de ser un hombre espiritual,
reconozca que lo que les escribo es mandato del Señor. Y si no lo acepta, tampoco él será aceptado. En una palabra, hermanos míos, anhelen el don de hablar en nombre de Dios, pero sin impedir que alguien pueda expresarse también en un lenguaje misterioso. En cualquier caso, que todo se haga con orden y decoro. Primera de Corintios, capítulo 15. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron y en el que han perseverado. Es el evangelio que los está salvando, si lo conservan tal y como lo anuncié. De no ser así, habrían creído en vano. Porque yo les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y después de todos se me apareció a mí, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo. Yo, que soy el menor de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En cualquier caso, tanto ellos como yo, esto es lo que anunciamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿por qué algunos de ustedes andan diciendo que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio como la fe de ustedes no tienen sentido. Resulta incluso que seríamos falsos testigos de Dios, porque estaríamos dando falso testimonio contra Él al afirmar que resucitó a Jesucristo, siendo así que, si los muertos no resucitan, tampoco a Él lo resucitó. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido, y siguen aún sumidos en sus pecados. Y por supuesto también habrían perecido los que han muerto unidos a Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo no va más allá de esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primer fruto de quienes duermen el sueño de la muerte. Porque lo mismo que por un hombre vino la muerte, también por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Y como por su unión con Adán todos los hombres mueren, así también por su unión con Cristo todos retornarán a la vida. Pero cada uno según su rango, como primer fruto, Cristo. Luego, el día de su gloriosa manifestación, los que pertenezcan a Cristo. Después tendrá lugar el final, cuando, destruido todo dominio, toda potestad y todo poder, Cristo entregue el reino a Dios Padre. Pues es necesario que Cristo reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en destruir será la muerte. Porque Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Se sobreentiende que, cuando la Escritura dice que todo le ha sido sometido, queda excluido Dios, que es quien sometió todas las cosas a Cristo. Y cuando le estén sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se someterá también al que le sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas. Hay algunos que se hacen bautizar por los que han muerto. ¿Qué sentido tendría ese bautismo si es cierto que los muertos no resucitan? Y nosotros mismos, ¿por qué nos exponemos a peligros en todo momento?
Les aseguro, hermanos, porque estoy orgulloso de ustedes en Cristo Jesús, Señor nuestro, que estoy al borde de la muerte cada día. Si solo por motivos humanos hubiera luchado en Éfeso contra las fieras, ¿qué provecho tendría? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Recuperen el buen juicio y no sigan pecando, pues lo que algunos tienen es ignorancia de Dios. Les digo esto para su vergüenza. Alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo volverán a la vida? Necio, lo que tú siembras no tendrá vida si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta tal como va a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra semilla. Y Dios proporciona a cada semilla el cuerpo que le parece conveniente, a cada semilla el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo de los hombres, otro el de los ganados, otro el de las aves y otro el de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Y una estrella difiere incluso de otra en resplandor. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra algo despreciable, resucita glorioso. Se siembra algo débil, resucita pleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual, como dice la Escritura. Adán, el primer hombre, fue criado como un ser con vida. El nuevo Adán, en cambio, es espíritu que da vida. Y no apareció primero lo espiritual, sino lo animal, y después lo espiritual. El primer hombre procede de la tierra y es terrestre. El segundo procede del cielo. El terrestre es modelo de los terrestres, el celestial de los celestiales. Y así como llevamos la imagen del terrestre, llevaremos también la imagen del celestial. Les digo con esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, ni lo que es corruptible heredará lo incorruptible. Escuchen, voy a confiarles un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la última trompeta, pues tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se vista de incorruptibilidad y este ser mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley ha servido para dar fuerza al pecado. Pero nosotros damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos míos queridos, manténganse firmes e inconmovibles. Trabajen sin descanso en la obra del Señor, sabiendo que el Señor no dejará sin recompensa su fatiga. Primera de Corintios, capítulo 16. Con relación a la colecta en favor de los creyentes de Judea, hagan ustedes también lo que ordené a las iglesias de Galacia, que los domingos aporte cada uno lo que haya podido ahorrar, y no esperen que yo llegue para hacer las colectas. Una vez que esté ahí, daré las correspondientes cartas de recomendación a los que hayan elegido, y los enviaré a Jerusalén para que lleven el obsequio de ustedes.
y si es conveniente que vaya también yo, irán conmigo. Los visitaré después de pasar por Macedonia, pues el viaje lo haré por Macedonia. Con ustedes tal vez me quede un tiempo, e incluso pase ahí el invierno, para que me ayuden a continuar el viaje a donde tenga que ir. Esta vez no quiero visitarlos solo de paso, sino que espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. Sin embargo, me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, pues tengo a la vista una magnífica y prometedora ocasión de anunciar el mensaje, aunque son muchos los que ponen dificultades. Si llega Timoteo, procuren que se sienta a gusto entre ustedes, pues trabaja en la obra del Señor lo mismo que yo. Que nadie lo menosprecie, prepárenle más bien el viaje para que venga a visitarme, pues lo estoy esperando junto con los hermanos. En cuanto al hermano Apolo, le he recomendado con insistencia que los visite en compañía de los hermanos, pero no ha querido ir por ahora. Irá cuando lo crea oportuno. Estén atentos, permanezcan firmes en la fe, sean hombres, sean fuertes. Cuanto hagan, háganlo con amor. Otra cosa les pido, hermanos, ya conocen a la familia de Estéfanas y saben que han sido los primeros cristianos de Acaya y que se han consagrado por entero al servicio de los creyentes. Pues harían muy bien en ponerse a su disposición y a la de todo el que colabore y trabaje en la misma tarea. Estoy lleno de alegría con la visita de Estéfanas, Fortunato y Acacio, que han llenado el vacío que ustedes me han dejado, y han tranquilizado mi espíritu y el de ustedes. Deben saber apreciar a tales personas. Los saludan las iglesias de la provincia de Asia, Aquila, Prisca y la iglesia que se reúne en la casa de ellos, les envían muchos saludos en el Señor. Los saludan todos los hermanos. Salúdense unos a otros con el beso santo. Este saludo final es de mi puño y letra. Pablo. Si alguno no ama al Señor, sea maldito. Maranatá. Que la gracia de Jesús, el Señor, esté con ustedes. Los amo a todos en Cristo Jesús.